Hola amigos, en este vídeo haremos un cerrojo para puerta con regulador de deslizamiento y fácil bloqueo con unos pocos materiales, muy fácil de hacer. Sígueme hasta el final del vídeo y te mostraré cómo lo hice. Para este proyecto vamos a usar un par de trozos de chapa, en este caso unos recortes que tengo, para hacer las bases del cerrojo. Vamos a usar dos trozos de tubos cuadrados de 15 milímetros. Este tiene una longitud de 6 centímetros y medio y este tiene 3 centímetros. También vamos a usar un trozo de hierro macizo cuadrado a modo de pestillo y de 12 milímetros que tiene en cada cara. Y vamos a usar 8 tornillos rojachapa que llevan una punta perforante a modo de broca que perforan y atornillan a la vez. Estos se pueden encontrar fácilmente en talleres de cerrajería o en ferreterías. También usaremos una tuerca de 10 milímetros, un tornillo de 5 milímetros por 25 milímetros de largo. A estos los soldaremos para hacer el botón o maneta de ajuste que usaremos para deslizar y fijar el pestillo. Un resorte o muelle que entre dentro del tornillo de 5 milímetros y también por dentro de la tuerca de 10 milímetros. Una arandela plana de 5 milímetros y eso es todo lo que vamos a necesitar. Empezamos marcando y cortando una chapa de 5 por 6 centímetros y medio para hacer la base más grande que sujetará todo el conjunto y que irá fijado a la hoja de la puerta. Y cortamos otra de 6 centímetros y medio por 3 que será la que vaya fijada al marco de la puerta. A esta le cortamos las esquinas para darle un poco más de diseño y la medida que le daremos desde abajo será de 1,5 centímetros, que es el espacio que tenemos en el marco para atornillar. Luego cuando lo tengamos instalado se verá con más claridad. Marcamos la pieza lo más simétrica posible y le cortamos las esquinas o partes sobrantes. Ahora medimos el recorrido del pestillo para hacer la corredera con la longitud necesaria en el tubo cuadrado principal. Marcamos los puntos finales, taladramos con una broca del diámetro apropiado y vaciamos la zona con la radial, eso sí, usando el disco más pequeño y gastado que tengamos. En el próximo paso ubicamos el punto de anclaje para fijar el botón de deslizamiento dentro del espacio de la corredera. Taladramos un agujero de 4,25 milímetros para hacer la rosca de 5 milímetros. Si no tuviéramos una broca de 4,25 milímetros, usaríamos una de 4 milímetros, aunque el macho entrará más ajustado, pero con cuidado se puede hacer sin problemas. Yo estoy usando una broca de 4 milímetros.
Una vez que tenemos estas piezas terminadas, las limpiamos y pulimos para quitarle todo el óxido que puedan tener. En el siguiente paso soldamos los tubos guías a las bases lo más centrados posibles. A continuación hacemos los taladros en las bases para atornillar las piezas a la hoja de la puerta y marcos. En este caso a las dos piezas les voy a hacer 4 agujeros para que tengan más seguridad y se queden mejor fijadas. En el marco tengo poco espacio, así que voy a hacer los 4 agujeros en línea. En caso de haber tenido más espacio, habría sido conveniente hacerlos más repartidos. De todos modos, en el marco también tendré que agregarle un suplemento por la parte de abajo para nivelar las dos piezas, ya que la pestaña de la hoja está sobrepuesta sobre el marco y tiene un desnivel de unos 3 milímetros. Y ahora medimos el largo del pestillo y cortamos lo que le sobra. En el siguiente paso montamos el botón de deslizamiento y ajuste soldando el tornillo en la tuerca de 10 milímetros. A este lo soldamos por la parte de arriba para dejar la cavidad necesaria en el interior para el muelle o resorte. Y así se nos tendría que quedar una vez terminado. La misión de esta pieza es muy simple, servirá para ajustar el deslizamiento por la presión del resorte y bloquear el pestillo al permitir que el tornillo pase al otro lado y ajuste el pestillo a la chapa de la base. Y una vez terminado, el tratamiento que le vamos a dar es un baño electrolítico con cobre para evitar usar pinturas que puedan bloquear el buen funcionamiento o agarrar el pestillo en las guías. Pero también se podría haber hecho con otros recubrimientos finos como zincado, galvanizado, niquelado, pavonado, etc. Una vez terminado este tratamiento, limpiamos y pulimos todas las piezas. Yo en este caso le doy también una fina capa con aceite para proteger más el material y luego elimino el excedente para darlo por terminado. Y para finalizar, ensamblamos las piezas y comprobamos que todo funcione correctamente. Apretando más o menos el tornillo del botón, podemos regular la resistencia de deslizamiento que necesitamos. Si lo apretamos del todo, el tornillo pasa hacia abajo y ajusta sobre la base, bloqueando el pestillo por completo. Y listo, así es como se quedará instalado en la puerta. El resultado final es un robusto cerrojo que no será muy fácil de romper. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho.
y déjame tu comentario, que me gustaría mucho saber qué piensas. Un saludote y nos vemos en la próxima.